franja roja. Tienen ustedes mi pantalla, ¿verdad? Lo que dice morfología. Sí. Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar con otro tema del curso. Y normalmente nos referimos a este tema como morfología. En la facultad y en muchos otros lados, si platican con morfología, pues cada quien tiene en su área algo relacionado con morfología y el término completo pues sería morfología matemática para el procesamiento de imágenes. Si le platican a un biólogo, pues, morfología es el tamaño, pero en la forma de las plantas y animales. Entonces, nosotros lo vamos a abreviar únicamente como morfología, sin tener que tomar todo el morfología matemática para el procesamiento de imágenes. Y pues, ¿qué es la morfología? Bueno, ¿para qué se utiliza? Y es sobre la forma de las imágenes o de lo que contiene la imagen. O sea, nuestra imagen ya sabemos que tiene un tamaño de píxeles y lo que está dentro puede tener una u otra forma. Y es esto a lo que se refiere, a lo que está dentro. Normalmente lo que trabajamos son imágenes binarias. Recuerden que en escala de grises va de 0 a 255. Cuando estamos hablando de binarias, pues es 0 o es 1. Y normalmente lo que es 0 es algo que no nos importa, es fondo o es una matriz de atrás. Y lo que es 1 es lo que estamos tratando de segmentar o lo que estamos tratando de encontrar. Y la ventaja es que las operaciones se pueden utilizar en imágenes en tonos de grises, como las habíamos estado tratando normalmente. ¿Cuáles son los ejemplos de morfología? Por ejemplo, dilatación. Si tenemos una imagen como la de la izquierda, en la cual el fondo es 0 y lo que nos interesa es 1, pero tratamos de encontrar, ¿cómo se llama? Una región, tratamos de encontrar un objeto y quizás lo que necesitamos es que si alguno de los métodos que aplicamos nos dan una imagen como que muy delgadita, pues podemos aplicarle ese proceso de dilatación y lo que vamos a obtener como imagen de salida va a ser una imagen donde la región marcada o la región de interés es más amplia. Entonces, este es uno de los procesos de morfología y el contrario, pues sería la erosión, donde tenemos una imagen que tiene cierta grosor, tiene cierto tamaño y lo que nos interesa quizás es hacerla un poquito más pequeña, que no sea tan gruesa. Entonces, tenemos dilatación y erosión, procesos contrarios. ¿Qué es otro ejemplo de lo que podríamos hacer? Al tener una imagen con, ¿cómo se llama? De interés, quizás lo que podríamos nosotros pensar es que nos interesa únicamente el contorno, entonces se puede obtener el contorno o el perímetro. Y del caso contrario, si tenemos una imagen como algún contorno de una esquina o de algún proceso que nosotros hayamos obtenido un marco, podemos rellenarlo y decir, ok, esto es todo lo que nos interesa. También, ¿qué es lo que se puede hacer? Que si nuestro proceso de segmentación tiene algún problema y hay una región dentro de nuestro área de interés que no está marcada, podemos rellenar. Entonces podemos hacer esos procesos y también lo que es la limpieza. Si nuestra área de interés, si fuera de nuestra área de interés hay algunos recuadros, hay algunas secciones que nos marca que es de interés, pero nosotros conocemos que no es así, podemos hacer una limpieza con procesos muy, muy sencillos. Algunos más puede ser de que tengamos nuestra imagen, nuestro área de interés, y lo que nos interesa es solo no el contorno, sino como que el centro, la forma de esto. Entonces se puede hacer un proceso en el cual le llamamos esqueletización y básicamente lo que obtenemos es el esqueleto o la forma del centro o algo así.
si tuviéramos algún proceso en el que están separados, nosotros sabemos que esto lo queremos marcar como una sola región, pues se puede unir, en la cual nuestra imagen está separada, aparecen diferentes, y por medio de un proceso lo unimos. Se crea una puente entre estas dos secciones para hacerla una única sección. Y pues vamos a empezar con lo que es el primer proceso de morfología, la primera operación, la dilatación. En inglés es igual, dilation, me parece que es dilation. Entonces, la mayoría de los librerías ya tienen estas cosas implementadas, pero la verdad es que está interesante cómo lo logra, y no es nada sencillo, perdón, no es nada complicado de implementarlos. Entonces, es bastante sencillo. Y pues vamos a pensar que X es nuestra imagen de entrada, y por una máscara S o algún proceso S al que se le suma a X, vamos a obtener Y, que es nuestra imagen de salida. Entonces, entrada es la estructura sumada y Y es nuestra salida. Vamos a ver como ejemplo una imagen binaria. Esta mide 28 por 28, pueden contarlos o confiar en mí. Y todos los valores que están de color negro están enlazados a un valor de 0, y los recuadros, los píxeles que tienen un color blanco, tienen un valor de 1, de esta forma. Entonces, todos tienen 0, a excepción del centro, que es el que nos interesa. Si lo pusiéramos únicamente viendo los valores, pues se vería de esta forma. Y pues la verdad es que, aunque ahí está la forma, podría distinguirse, es mucho más fácil de distinguir de esta manera. Entonces, vamos a trabajarlo así. ¿Y qué es la estructura que se le suma? Pues bueno, es una ventana. Ya hemos visto lo que son ventanas, cómo trabajan. Empiezan en una orilla y recorren todos los píxeles de nuestra imagen. No importa si van para abajo primero o si van hacia la derecha primero. Lo que sí importa es que recorran cada uno de los píxeles. Y hemos visto un par de estructuras o de ventanas en los casos, por ejemplo, donde una de 3x3 comenzaría en el primer píxel, pero tendríamos que rellenar con información los píxeles que están fuera de la imagen. Y aquí, para mantener el mismo tamaño, pues vamos a hacerlo de la misma manera, donde repetimos el último píxel para que todos los píxeles tengan una salida, perdón, y que nuestra imagen de salida sea del mismo tamaño que nuestra imagen de entrada. Y para el ejemplo de dilatación, vamos a hacer una ventana deslizante donde la salida va a ser 0, solo si la estructura cubre únicamente ceros. Caso contrario, vamos a poner un 1 en nuestra imagen de salida. ¿A qué se refiere esto? Aquí, por ejemplo, vamos a ver la ventana es de 3x3. Vamos a comprobar, todos los recuadros tienen 0, ¿sí? Entonces, este píxel que está al centro va a tener un 0 en nuestra imagen de salida. Y va a ser lo mismo para todos los píxeles hasta el final. Y nuestra imagen de salida quedaría algo así. Vamos a comparar. Esta es la entrada y la salida. ¿Qué es lo que hizo? Fue comparando píxel a píxel. Por ejemplo, en este que está aquí, el color gris representa los cambios en la imagen de salida. El color blanco es la imagen de entrada original. Y el negro son píxeles con un valor de 0. Entonces, este recuadro que está aquí, lo que va a hacer es comparar si hay algún 1. Primero checa la línea de arriba, dice no hay ningún 1, no hay ningún 1, y se encuentra con 1. Entonces, al píxel que está al centro, le da un valor de 1. Y hace lo mismo para todos los recuadros. Entonces, aquí
Aquí el del centro era 1. En la imagen de salida también va a tener un valor de 1. En este caso tiene 3 de valor 1, por lo que si al haber al menos 1, esta va a tomar un valor de 1. Aquí hace lo mismo, dice, ok, hay 2, 3 que tienen valor de 1, entonces le doy valor de 1. Aquí dice, ok, no hay ningún 1, entonces le doy un valor de 0. Entonces, al hacer eso, píxel por píxel, vamos a dilatar nuestra imagen de entrada. Y pues lo interesante de esto es de que al tener un perfil, al tener una sección, lo que vamos a hacer es hacerla tantos píxeles salgan del cuadro más grueso. En este caso, la estructura de 3x3 hace que nuestra imagen de salida sea un píxel más grueso a cada lado. Vemos aquí tiene un píxel únicamente y la salida tiene 3. Digo, de igual manera aquí hay un píxel, de salida tiene 3. ¿Qué pasa con una imagen de 5x5? Pues aquí vamos a tener que en lugar de un píxel va a ser de 5. Acá va a ser de 6 porque hay un píxel extra aquí. Entonces la ventana va a tomar en cuenta este. Aquí lo mismo sucede. En lugar de ser un píxel de salida, van a ser 5 por la estructura que tiene aquí nuestra ventana. Y lo importante de la ventana es que sea de números impares. ¿Para qué? Para que el centro siempre quede sobre un píxel en específico. Que no tengamos ambigüedad de, ¿cuál es el píxel que debemos iluminar? Entonces, de esta manera, vamos a obtener una imagen de salida de esta forma. Quizás en este ejemplo, pues la imagen se pierde, pero en una imagen un poquito más grande o teniendo una figura diferente, pues va a tener algo más de sentido el que hagamos una estructura de 5x5. En este caso, yo creo que una estructura de 3x3 hubiera sido suficiente, pero vuelvo a lo mismo, dependiendo de la aplicación para la que estén trabajando, va a tener uno u otro su mejor desempeño. Y bueno, vimos aquí ventanas de forma cuadrada, pero no necesariamente tiene que ser de este tipo. Puede ser también una ventana con forma de cruz y únicamente tomamos en cuenta los recuadros que están arriba y a los lados. Los que están transversales no. Y eso va a ser una imagen diferente. Entonces, dependiendo el proceso que necesitemos, quizás esta imagen se parezca un poquito más a nuestra imagen original o conserve un poquito más de su esencia que la dilatación con un recuadro eh, cuadrado, por así decirlo, en lugar de con alguna forma. Y esta, pues también, bueno, aquí ya no lo puse, pero puede ser de más recuadros. Puede ser de 5, de 7, de 9. Y va a hacer que la imagen crezca más. Entonces, dependiendo lo que necesitamos, quizás una estructura de este tipo, o incluso podrían ustedes crear su propia estructura en donde no únicamente las que están adyacentes y arriba y abajo tengan participación, sino que sea como una especie de X o alguna otra, un círculo, y genera diferentes resultados. Pero pues todo esto da diferentes soluciones. Entonces, es cosa de jugar, de ver si algún proceso, si no funciona con esto, se puede intentar con alguna otra ventana. Y ese era el primer caso. Dilatación, crece su imagen, erosión, van a decrecer el tamaño de la imagen. Y en el caso contrario, le pusimos un signo de más aquí, una operación de
de que a nuestra imagen de entrada le sumamos una estructura, y la erosión es el caso contrario. Se resta una estructura y vamos a obtener una imagen de salida. Vamos a trabajar con la misma imagen binaria, ceros y unos de 28 por 28 píxeles. Y vamos a usar la misma estructura, una ventana deslizante, donde la salida va a ser 1, únicamente en el caso que la estructura contiene unos. O sea, por ejemplo, aquí en este recuadro de 3 por 3 va a ser un 1 píxel que está al centro. Este píxel que está al lado va a tener esta ventana y no todos tienen 1, entonces este va a ser 0. En este primer caso va a estar la ventana 3 por 3, dice, ok, no hay ningún 1, este píxel le doy un 0. Hace ese proceso para toda la imagen y vamos a tener nuestra imagen de salida. En este caso, nuestra imagen era pequeñita, era de un píxel, aquí también tenía un píxel únicamente. Y estos ejemplos son realmente para ver qué es lo que pasa a una escala chiquita. 28 por 28, la verdad es que es una imagen muy, muy pequeña. Y nosotros podemos aplicar este proceso en imágenes de 1000, de 2000 píxeles. Entonces no hay ningún problema por el tamaño de la imagen, el proceso es el mismo. Y aquí, pues les digo, la imagen original era muy pequeña, entonces se le puede aplicar el proceso y queda esto. Básicamente se nota aquí con los píxeles en gris cuáles fueron los que se perdieron. Aquí, este píxel en específico, debería ser 0 porque, no, perdón, la imagen original está repleta de unos, entonces este píxel en la salida le va a dar un 1, mientras que este píxel dice, ok, solo los elementos del centro tienen 1, los externos no, entonces lo manda a 0. De igual manera aquí, en la imagen original, todos estos son unos, entonces en mi imagen de salida le va a marcar un 1. Y lo importante es que trabajen con la imagen de entrada y guarden los datos en la imagen de salida. Entonces, si aquí mandaron este 1, o en el caso anterior que era crecer la imagen, si empiezan a trabajar y a escribir sobre su imagen de entrada, van a tener problemas porque van a haber casos en donde hay píxeles y se mandan a 0, entonces va a afectar el proceso iterativo, porque recuerden que este es un ciclo. A la hora que regresa a uno cerca, va a mandarles unos aleatorios o que no tienen sentido. Entonces, se analiza una imagen y se escribe en la otra. A pesar de que aquí les digo, este píxel se prende o se mantiene en 1, estamos hablando de la imagen de salida. Y lo que se hace es generar una imagen del mismo tamaño, la ponemos todas con ceros y únicamente donde el proceso nos dé 1, vamos a marcar un 1 en la imagen de salida. En este ejemplo, este píxel que está al centro está rodeado únicamente de 3 píxeles que tienen valor de 1, entonces se manda a 0 en la imagen de salida. En este caso también son únicamente ceros y se manda a 0. Y aquí está el ejemplo con la imagen un poquito más gruesa. Se aplica el mismo proceso, pero aquí vamos a hacer una erosión con la ventana de cruz. El proceso lo realiza, la verdad es que rápido, incluso en imágenes grandes, hace únicamente una operación, ahorita les digo cuál es, y vamos a obtener resultados
la verdad es que de cierta calidad. Y esta me parece que no es la imagen original porque creo que tenía un puntito acá, pero el resultado la verdad es que es convincente. Si ustedes obtuvieran una imagen en, binaria que dicen, ¿sabes qué? No me interesa mucho el borde, lo siento muy grueso, le aplicas este proceso y obtienes un borde mucho más fino. Vamos a ver aquí las diferencias entre dilatación y erosión. La salida es 1 si existe una coincidencia en al menos un elemento de la estructura, o sea, del recuadro de la ventana. Y en la erosión solo es 1 si hay una coincidencia con todos los elementos. Y la operación de dilatación equivale al máximo. Entonces, déjenme lo pongo de nuevo, lo que es la erosión. Tenemos un recuadro y va a decir, ¿cuál es el máximo? 1. Entonces, le asigné el valor de 1. Aquí tiene un recuadro, pero en puse erosión. Bueno, pero va a ser el mismo ejemplo. Este recuadro para la erosión es el mínimo, entonces, ¿cuál es el mínimo? 0, cualquiera de estos es 0, y le asigna el valor de 0. Para la dilatación, les había comentado, es el caso anterior, es el valor máximo, entonces tenemos un montón de unos y le aplica 1. Tenemos un montón de sigo con el ejemplo de erosión, me parece. No sé si era... perdón. Es que había confundido el gris con el ejemplo anterior. En este caso, negro es la imagen de entrada o de salida, el blanco es la imagen de entrada y el gris con el blanco es la imagen de salida. Entonces, originalmente era de color negro y se alza a 1 en la imagen de salida porque el máximo de este recuadro va a ser 1. Entonces, lo que es erosión y dilatación se traducen a encontrar el máximo o encontrar el mínimo de su imagen de entrada en cada una de las ventanitas. Es un proceso iterativo, se va a repetir para todos los píxeles de su imagen de entrada y se guarda en su imagen de salida el resultado. Y pues, ¿qué es lo que podemos hacer con estos dos, la erosión y la dilatación? Podemos aplicarle primero la erosión a su imagen y se lo restamos a su imagen. Entonces, lo que hace la erosión, si recuerdan, es obtener una imagen más pequeña que su imagen original y simplemente lo restamos. Aquí está el ejemplo. En la imagen original le aplicamos erosión, obtenemos esta imagen y se lo restamos a nuestra imagen original. Aquí está la operación y de esta forma vamos a obtener una imagen binaria con únicamente el perímetro de nuestra imagen. Entonces, se puede hacer este proceso y también se puede hacer el contrario, que es rellenar una imagen. Esta no es tan directa como lo que era el perímetro, pero se comienza desde el mismo punto. Tenemos una imagen binaria donde hay un contorno y lo importante es que el contorno sea cerrado. Del caso contrario vamos a tener problemas. Y se elige un píxel semilla. Este píxel hay que elegirlo no aleatoriamente porque puede caer fuera del contorno. Hay que elegirlo de
de forma que nosotros sepamos que está dentro del contorno del perímetro. ¿Y qué es lo que se hace con este píxel? Se crece en 4 dimensiones, a los lados, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en nuestra imagen de salida, este píxel lo marcamos a 0 y, perdón, lo marcamos a un valor de 1 y los 4 píxeles adyacentes les ponemos un valor de 1. Y hacemos lo mismo para cada uno de estos píxeles. Van a haber casos donde puede que se duplique, pero le vamos a dar el mismo valor de 1, entonces no importa. Pueden implementar algún seguro para que no haga esto doble, pero el caso es de que estos nuevos píxeles los vuelva a marcar de esta forma, y lo que va a hacer en cada iteración es de que checamos nuestro borde. Si es un 1, ese ya no lo modificamos. Ahí se detiene el proceso. Entonces, para este píxel que está aquí, únicamente manda a estos a 1, pero como ya en nuestra imagen original tienen un valor de 1, ya esos ya no los va a volver a crecer. Como por ejemplo el de abajo, que lo vuelve a crecer. Entonces, la iteración se detiene en cuanto encuentra un borde. Y los bordes los conocemos porque en nuestra imagen original son los únicos píxeles que tienen un valor de 1. Entonces, básicamente es como si fuéramos vertiendo píxeles con valor de 1 en nuestro borde. Y es por eso que les digo que es importante que nuestro perímetro esté completamente cerrado. Si existe algún píxel incompleto, este proceso va a salirse y va a rellenar toda nuestra imagen de unos. Y también, si se fijan, lo hace de manera hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. No lo hace a los 8 píxeles que están alrededor, porque hay casos como, por ejemplo, este píxel que rellenaría uno que está afuera del borde. Entonces, eso no es lo que queremos. ¿Cómo se logra esto? Con nuestra imagen de entrada, que son los bordes, es una imagen binaria, ceros y unos. Creamos una imagen de salida del tamaño de la imagen de entrada. Elegimos una semilla en el píxel aleatorio I, J, que esté dentro de nuestra imagen o de nuestro perímetro que queremos rellenar, y le damos un valor de 1. Entonces, a partir de ese momento, hacemos un proceso iterativo en el cual los píxeles adyacentes o el vecindario en cruz de nuestro píxel en I, J, les damos un valor de 1 e iteramos, perdón. ¿Cuánto lo hacemos? Pues la cantidad de veces que sea necesario. Y aquí hacemos una comparación. Este puntito lo estamos tomando como una compuerta lógica AND, y la barrita es una negación. Entonces, mientras no llegue al borde, esto va a seguir trabajando. ¿Y cuándo vamos a detener? Cuando ya no haya ningún avance. Entonces, mientras K más 1, o sea, este píxel vaya avanzando, esto va a continuar. En este caso, va para arriba. Es diferente el I, J de este píxel. Entonces, va avanzando, va siendo diferente.
y aquí se detiene. Dice, ya, este ya no puede avanzar, es el último que está trabajando, y en este ejemplo lo está haciendo varias, en varias dimensiones. Lo normal es que lo haga un píxel a la vez, porque es un proceso lineal, entonces va trabajando en uno, termina, y luego le decimos que termine que siga con el otro caso. Digamos que es algo así como un fractal el que estamos trabajando, hasta que termine uno, se va con el otro caso, y aquí otra vez sería para la derecha, para abajo, y de esta forma. Entonces, la implementación la verdad es que no es complicada, nada más es cosa de pensarle un poquito cómo hacer que los cuatro se vayan haciendo unos, y cómo hacer la comparación de que ya no crezca. Entonces, el algoritmo está aquí, pero ya está implementado. Le digo, todas estas cosas ya están implementadas, lo único que estamos haciendo es ver cómo funcionan. Y en el caso de que alguna no les funcione, que sepan por qué no funciona. O sea, el caso siempre es de que si tienen algún problema, sepan por dónde va la operación para que la resolución no sea complicada. Mm, Esta es una operación de cierre y no veo el mouse, está por ahí. En inglés es close o closing, y este puntito que está ahí no es un punto, es un círculo que está relleno. Entonces, normalmente a esta operación se representa con este círculo relleno, y básicamente lo que significa es que rellenamos círculos. En este caso, el círculo que representa aquí es nada más como por ejemplo. Las figuras no tienen que ser circulares, pueden ser, bueno, no necesitan tener una figura definida, puede ser un contorno de algo, pero que no tenga el relleno continuo. Entonces, lo que se desea hacer es rellenar este agujero, um, um, irregularidad dentro de nuestro imagen binaria. ¿Y cómo se logra? Pues primero dilatamos con una estructura. En este caso, la imagen de entrada es la blanca, la imagen de salida es blanca más el color gris, pero aquí podemos ver al centro que no alcanzó a cubrir estos píxeles. Tendríamos esto como imagen de salida. Esta es la entrada, esta es la salida, y pues no lo hizo de la manera correcta. Y aquí viene la pregunta de qué pasa si hacemos la dilatación con una estructura de 5x5. La ventana es de 5x5, y lo que hacemos es rellenar el agujero que estaba aquí, pero le damos 2 píxeles a cada costado de nuestra imagen, y tenemos que no es lo que queríamos. Pero podemos a esta nueva imagen aplicarle una erosión con la misma estructura de 5x5, de tal manera que le quitemos 2 píxeles a cada costado, y vamos a obtener esto. Entonces, al hacer los procesos de manera continua, vamos a poder rellenar agujeros. Y si los agujeros son más grandes, simplemente utilizamos una ventana más grande, o le aplicamos un par de procesos a nuestra imagen, pero hay que tener en cuenta el tamaño de las ventanas y el orden en el que se los aplicamos, y aplicarlos en el orden inverso. Así vamos a poder recuperar nuestra imagen original lo más cercano que se puede. Entonces, de esta forma, al aplicarle una única ventana de 5x5, se rellena el agujero, y aquí está la comparación de que queda del mismo tamaño que nuestra
nuestra imagen de entrada, pero sin el agujero ahí metido. Entonces, es algo interesante. ¿Y qué es lo que hace el proceso de cierre? Hacemos dilatación y después hacemos erosión. Es importante que chequen el orden de los paréntesis. Ya saben que en operaciones lo primero que se realiza es lo que está dentro de paréntesis, porque esto no son operaciones lineales. Entonces, si le aplicamos la erosión al mismo ventana o el recuadro y después le aplicamos el otro proceso a esta ventana, no lo vamos a tener. Entonces, primero hay que aplicar la dilatación y al final la erosión a esta imagen de salida. Y eso es lo que se le conoce como closing. El caso contrario es la apertura, que se representa con un circulito sin el relleno. ¿Y qué es? Pues que tenemos nuestra imagen binaria de lo que nos interesa, pero hay ruido por ahí, hay algunas estructuras que no nos interesan. Entonces, ¿cómo las eliminamos? Erosionamos. Acuérdense que la erosión lo que hace es que estructuras que no sean del tamaño que nosotros elijamos, las va a mandar a cero, o bueno, el píxel que está alrededor. Para este caso, tenemos una estructura de 4×3. Si usáramos una erosión de 3×3, habría un par de píxeles que sí tienen un vecindario completo, entonces quedaría ahí un par de píxeles con un valor de 1 encendidos, y por eso se eligió una de 5×5. Pero ¿qué es lo que va a hacer a nuestra sección que nos interesa? Pues la va a erosionar, les va a quitar 2 píxeles a cada lado. Pero por suerte nosotros sabemos que al dilatarlo con una ventana de 5×5, vamos a obtener nuestra imagen no igual, pero sí de muy buen tamaño. Entonces, esta era la imagen original y este es lo que vamos a tener de imagen de resultado. ¿Perdemos información? Sí, perdemos un par de píxeles a cada lado, pero bueno, eliminamos lo que era la cosa. No se puede todo en esta vida. Hay un teorema del lonche gratis que nos habla de eso. Entonces, vamos a tener que siempre estar perdiendo algo cuando queremos obtener algo. ¿Y cómo se expresa en términos? Pues que erosionamos y después dilatamos. El caso anterior era al revés, pero nos dan resultados muy diferentes. Entonces, dependiendo qué es lo que queramos, es lo que vamos a tener que utilizar para nuestros procesos de segmentación. Y recuerden que segmentación normalmente lo manejamos en base a una imagen a color y obtenemos una máscara o una imagen ya segmentada de lo que nos interesa, y eso simplemente lo sobreponemos en nuestra imagen a blanco y negro o a color, o trabajamos ya con esta. Entonces, todos estos casos son realmente interesantes cuando nuestra imagen sale con mucho ruido, o queremos únicamente el contorno, o el caso contrario, queremos toda la imagen que rellene. Y esto trabaja con imágenes en binario, pero se puede extender el uso a imágenes de blanco y negro o imágenes en escala de grises. ¿Y qué es qué es con lo que se deben de quedar? Es que la operación de dilatación equivale al encontrar el máximo en una ventana. Recuerden que la ventana es cuadrada, perdón, puede ser cuadrada o con forma de cruz o con alguna forma diferente, pero debe ser de números impares. N por N cuando N es impar. Y
la operación de erosión es encontrar el mínimo. Ahora, ¿cómo es que se utilizan imágenes de tonos de gris? De la misma manera, encontramos el valor máximo en una ventana. Aquí, ok. Esta imagen es una capilla que está recubierta de madera. Es una imagen más o menos grande de 1166 por 1556 píxeles. Y es una imagen real. Entonces, tiene imperfecciones la madera, tiene líneas donde termina una placa, comienza otra, tiene forma aquí bordes, tiene ya la madera tiene algunas imperfecciones por humedad, tiene los clavos o tornillos con los que está fijada. Aquí tiene ya el arco pues, muy bien definido. Y tenemos por acá el cielo, tenemos nubes y tenemos por aquí algún ave o algún ovni que se atravesó por la toma. Entonces, podemos aplicarle la dilatación. Recuerden que es encontrar el máximo. Y en escala de grises, que van de 0 a 255, el máximo equivale al tono claro, al tono blanco. Entonces, todo lo que es blanco se va a expandir a la imagen, perdón, a la ventana de nuestra, no es filtro, pero sí todo lo que es la ventanita. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con los puntitos blancos de estos que les decía, como de humedad o de mancha? Crecen. Y todo lo que es el cielo, por ejemplo, aquí desapareció el puntito negro, este que está aquí, al estar en un recuadro pequeñito de menos de 3x3, con un solo proceso de dilatación, desapareció y la imagen se hizo un tanto más clara. ¿Por qué? Porque todas estas líneas que eran negras perdieron valores bajos y se fueron al valor más máximo de su vecindario. Entonces, en 3x3 tenemos poquita, 5x5 se pierden aún más las líneas y nuestra imagen se ve un tanto más borrosa, parece un tanto como ¿cómo se llama? De arte, pintura que alguien lo hizo, y con una ventana de 15x15, pues ya la verdad es que creo que fue excesivo, ya nos pasamos de qué es lo que estamos tratando de hacer, e incluso aquí se ven las ventanas, estos más o menos son 15x15 píxeles. Aquí, si notan, la ventana es cuadrada. Si lo hiciéramos con alguno de los otros formas, pues se vería aquí las crucecitas así. Entonces tenemos la imagen original y las dilataciones. Que, pues en sí estas en imágenes de este tipo no tiene mucho caso. Yo creo que las operaciones más que nada serían como en cosas médicas, pero aquí viene por qué se les aplica. Esto que les mostré fue la dilatación. ¿Y qué es lo que pasa con la erosión? La erosión es encontrar el mínimo. Entonces, los puntitos blancos de esta, los clavos que les comentaba de la madera, resaltan. Lo que era los puntitos blancos casi desaparecen en su totalidad. Y nuestro ovni que teníamos por acá crece de tamaño. Antes era de no sé cuántos píxeles serán aquí, un par, 3, y ahora ya tiene un tamaño cercano a los 9 píxeles, algo así. Entonces, a nuestra imagen original le aplicamos una erosión con una ventana de 3x3 y todo lo que es negro, el tamaño de los tornillos aumentó. Y lo que son las líneas de la madera son más notables porque eran valores bajos, entonces todo lo que es vecindario que estaba en un espacio de 3x3 va a adquirir este mismo valor. Y si le aplicamos una 5x5,
estos se vuelven aún más grandes, más notables, y tiene un efecto un tanto lúgubre, se ve más oscura la imagen. Si nos vamos al extremo de 15 por 15, pues va a pasar lo mismo que cuando teníamos la dilatación de 15 por 15, que ya se ve rara la imagen. Aquí quizás lo que son los contornos y los bordes, como era una imagen de madera con huecos, lo que es la imagen se mantiene, pues yo diría que bastante bien, al contrario de la dilatación, pero ¿qué es lo que pasa cuando restamos una dilatación de una ventana de un tamaño con una erosión con una ventana del mismo tamaño? Vamos a obtener un gradiente, el gradiente morfológico. Ya habíamos visto la forma de obtener el gradiente con el filtro gaussiano, la resta de filtros gaussianos. Y esta es una manera diferente. Aquí, si igual recorremos toda nuestra imagen, es un tantito más fácil encontrar el máximo que hacer una operación. Y el gradiente morfológico suele dar imágenes un tanto más nítidas, un tanto más, con líneas más definidas, mucho más delgaditas. Entonces, es alguna de las aplicaciones en este caso. Y este gradiente, por ejemplo, uno de 3x3 nos da una imagen, la verdad, bastante clara. Un gradiente de 5x5, pues todavía hace el trabajo, pero ya no lo está haciendo de la misma manera. Y uno de 15x15, tenemos una imagen también ya excesiva, que es como que demasiado ruido. Entonces, el gradiente ideal depende mucho de lo que estén buscando y de el tamaño de la imagen, así como de los detalles que quieran. Y la verdad es que probar con uno o con otro no es complicado. Y aquí está una imagen, me parece que era una radiografía de un, ¿cómo se llaman estos tapetes para calibrar medidas? Entonces, tenemos la imagen y al aplicarle el gradiente, obtenemos esta otra imagen, que en términos generales es una imagen muy nítida, y podemos simplemente hacerle a esta imagen una dilatación, porque creemos que está muy delgadita la línea. La ponemos de un color diferente y la sumamos o se la ponemos a nuestra imagen en blanco y negro, y ya tenemos aquí una imagen segmentada, como un ejemplo de qué es lo que podríamos hacer. Entonces, queremos darles un ejemplo de esto. Esto no lo voy a ver ahorita como ejemplo, no los voy a correr. Tenemos una imagen que, si bien no es perfecta, está bien definida. Es una imagen de 150 por 120 píxeles, algo así. Y al aplicarle erosión, el tamaño de la imagen permanece del mismo tamaño, pero se hace más delgadita la cosa que estamos viendo. Y esto se utiliza en algunas ocasiones cuando están tratando de enseñarle a una computadora a reconocer letras, a reconocer números. A veces las personas hacen los números de diferentes maneras, pero el esqueleto o el proceso de erosionarla deja un patrón muy, muy similar. Entonces, diferentes imágenes pueden dar
un patrón muy similar al aplicarle estas cosas. Y el caso contrario, la dilatación, tenemos una imagen que el puntito estaba separado de la letra J, y en este caso se están comenzando a unir. No porque conozca que es parte de la misma letra, sino porque el proceso empezó a poner unos por aquí y se traslaparon algunos. ¿Qué es lo que nos puede ayudar el opening, el abrir la imagen? Vamos a ponerle ruido, puntitos blancos a nuestra imagen. En donde está la imagen, pues claro, no se van a notar los puntitos, únicamente donde está de color negro. Y le aplicamos el proceso de opening y va a eliminar todo lo que es las manchitas, todo lo que es ruido. El proceso contrario, vamos a ponerle puntitos blancos a toda la imagen, perdón, puntitos negros a toda la imagen. Donde está de color negro no hay diferencia. Donde tenemos la J de color blanco, se alcanzan a notar. Le aplicamos el close y va a rellenar todos estos puntitos. Va a perder un poquito aquí la J, perdón, el loop, este ciclo que hace aquí, que está muy puntiagudo en la imagen original, pero pues bueno, les digo que no vamos a poder obtener todo aquí. Podemos rellenar agujeros en nuestra imagen. Por ejemplo, esta era una J que tiene este ciclo, este lazo, y a fin de cuentas es un hueco dentro de nuestra imagen, entonces lo rellena. Y en casos de esqueletización hay diferentes implementaciones. Esta es la de una empresa en particular, y lo que hace es ¿cómo se llama? ¿Cómo les dije? Erizar, erosionar la imagen para obtener el esqueleto. No lo hace un montón de veces porque les da resultados extraños, pero haciéndolo con cierto cuidado puede darles el esqueleto. Incluso aquí alcanzan a ver que por la ventana que él usó, que es una ventana en forma de X en comparación de la ventana en forma de cruz que les había comentado, lo que era el circulito tiene una forma como de X. Y todas estas van a tener también, si nos acercamos, este mismo patrón, como que quieren acercarse a una X. Aquí también se alcanza a notar lo que es la punta, y aquí donde comienza tiene este patrón. Pero eso solo es por cómo lo implementó esta persona. Entonces, si ustedes lo implementan con una línea y después lo implementan con otro y suman los resultados, les va a dar una esqueletización diferente, pero es la base, o sea, no importa mucho. Aquí realiza el gradiente. Todos esos me parece que utiliza de CB2. No, aquí usa de Fieldhouse, ¿no? Perdón, esta es la función implementada, pero por acá sí usa de CB2, que es la librería que estamos utilizando, morfología. Y esto es el ruido. Sí, todos usa de CB2 la librería de morfología. Entonces aquí genera una imagen y le aplica el gradiente. El kernel me parece que hay que definirlo, entonces en algún punto lo define. Y esto fue en imágenes binarias, ceros y unos. En tonos de grises, que por ejemplo podemos estar trabajando con una imagen aquí, que esta es una planta, algún tipo de flor, se le puede aplicar la erosión y básicamente
transforma nuestra imagen, que los pétalos tienen cierta grosor, los hace pues, bastante delgaditos, pero no pierde la forma. Aquí eso no es lo que quería ver, era que al dilatar los píxeles se va a ver la imagen un poquito graciosa, pero al restarla vamos a obtener el gradiente, que es los contornos de todo esto. Entonces, con algunos procesos de limpieza podremos eliminar todo esto que está aquí afuera y podremos llegar hasta segmentar la flor o alguno de los pétalos. En este caso, la verdad es que el trabajo es muy complicado porque tiene bastantes pétalos y aquí el centro, si notan, incluso en la imagen original es algo complicado ver dónde comienza, dónde termina. Entonces, lo que podría hacer es quizás dejarnos únicamente con el contorno de todo esto. Pero es, pues como todo, orientado hacia el resultado. Entonces, les quería preguntar si alguien tiene alguna duda sobre esto. O con algún otro tema del curso. Lo que acabamos de ver, ahorita tan solo se aplica para imágenes en blanco y negro, ¿no? Para imágenes a color. Es otro método. En imágenes perdón, la morfología se aplica a imágenes binarias. O sea, cuando tienes tu segmentación en base a colores o a blanco y negro. Pero se puede aplicar a imágenes a blanco y negro con básicamente los mismos procesos. A color no lo puedes hacer porque tienes 3 canales diferentes y los 3 en RGB te dan diferentes datos. Puedes aplicarlo a una imagen en HSV únicamente a los canales de saturación o a los de intensidad, o al de valor. Al de color, al de tono, no se lo puedes aplicar porque te daría lo mismo, resultados diferentes o que no podrías interpretar. Entonces, sí se puede aplicar a color, pero debes estar muy al pendiente o debes tener muy, tomar en cuenta tu resultado, qué es lo que vas a querer como resultado. Como ejemplo, pues, más bien como práctica te diría que lo intentes, le hagas algún proceso a una imagen a color y veas por qué no se utiliza, por qué te deshace la imagen. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Pues si nadie más tiene una duda, sería todo por hoy. Nos vemos el día viernes. Y pues ahorita estamos sin presiones. Ya terminamos el capítulo 3 y el 4. En general, no le veo caso en darles un examen de esos dos. Entonces, yo creo que terminando tendríamos el examen. Y no sé cuánto nos falta para terminar el curso. Nos falta poquito menos de un mes, ¿no? Nos falta algo así como